Saludos, amados hermanos y amigos que me ven a través de esta frecuencia. Les saluda el hermano Elías Santiago, miembro de la Iglesia Discípulos de Cristo en el barrio Juan Domingo, en pueblo de Guaynabo City. Es con mucho placer que quiero compartir con ustedes esta reflexión bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, 18, 19 y 20, versículos 24, 29, 30 y 31. Fíjense, después de leer y analizar un poco, dice, este es uno de los pasajes bíblicos que nos inspiran crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, el anterior, vemos como Pedro y Juan, al dirigirse al templo a orar, se topan con un cojo de nacimiento a la entrada del templo, la hermosa. Pedro, fijando en él sus ojos, le dice que no tiene ni plata ni oro, pero lo que tiene se lo va a dar. Y el cojo fue sanado, y entrando en el templo saltaba de alegría y alababa a Dios. Y todo el pueblo estaba atónito porque vieron el milagro que fue hecho en aquel hombre cojo de nacimiento. Se juntaron en el pórtico de Salomón mucha gente. Allí Pedro les aclara que por manos de ellos no fue hecho este milagro, sino que les refresca la memoria recordándoles que aquel a quien ellos, el pueblo, habían crucificado y matado, a Jesús, era el que había hecho el milagro y luego de que Dios lo había resucitado. Les llama al arrepentimiento de sus pecados y a convertirse de su maldad. Los exhorta, ¿verdad? La palabra dice que muchos de los que los oían creyeron, y el número era como de 5,000 hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Hablando de ello al pueblo, vinieron los sacerdotes y escribas, los que siempre se le opusieron al pueblo. Óigame, y los arrestaron por estar hablando de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y lo llevaron frente al concilio. Les preguntaron con qué autoridad ellos predicaban a Jesús. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les hace una breve narración de cuando ellos, los sacerdotes, los escribas, los religiosos de esa época, mataron a Jesús, y que era en ese nombre que el cojo fue sanado, no por las manos de ellos, sino que fue Jesús quien hizo el milagro de sanación. Luego dice que los sacerdotes y los ancianos les prohibieron hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Mas ellos, Pedro y Juan, les responden con una pregunta. Escuche bien. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, que son hombres, antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Óigame, qué valentía, ¿verdad? Ellos, puestos en libertad, vinieron y se juntaron con los suyos y les contaron todo lo que había sucedido. La iglesia, óigame, se juntaron con los que estaban en la iglesia y vinieron y le contaron todo lo que los escribas y los religiosos de aquel tiempo le habían prohibido y le habían hecho. Es impresionante lo que hicieron estos hombres. Cuando oyeron todo el relato y alzaron su voz a Dios con una confianza y una certeza de que Dios estaba al tanto de lo que estaba pasando. Había seguridad, había fe, había confianza. Aleluya. Me llama la atención que empezaron a orar y a adorar y a reconocer quién era Dios. Y les recuerdan que fue Él quien hizo la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Reconocieron la soberanía y el poder de Dios. Óigame, reconocieron que Él tiene todo el poder y que Él es soberano y que está sobre todas las cosas, pues Él las hizo. Le hace memoria a Dios de todo lo que hicieron a su Hijo Jesús. Y le piden a Dios que mire sus amenazas, pero también le pide que le concedan hablar y predicar la palabra con denuedo, con responsabilidad, sin miedo ninguno,
con autoridad, con poder de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Le piden también que extienda su mano para que ellos en el nombre de Jesús puedan hacer señales. Óigame, puedan hacer sanidades y prodigios entre el pueblo. Recordemos que ya se habían convertido como 5,000 hombres en el pórtico de Salomón cuando fue el cojo sanado, ¿verdad? Y les estaban rogando que no hubiese más estorbo para ellos seguir predicando su palabra. Fíjese qué clase de oración, mi amado hermano. Oiga, mis amados, miren lo que sucedió cuando ellos terminaron de orar, cuando la iglesia terminó de orar. Dice la palabra que el lugar donde ellos estaban orando tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con denuedo. Óigame, Dios les concedió su petición, una oración contestada porque fue hecha conforme a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando oremos, tenemos que tener presente que esa es la voluntad de Él, que tiene que ser contestada nuestra oración y no conforme a nuestra voluntad o a nuestros deseos. A veces queremos que nuestras oraciones sean de esa forma, bien contestadas y rapiditas, a nuestra voluntad y deseo, pero no es así. Es en su voluntad y tiempo, y debemos de aprender, alabado sea el nombre del Señor, esperar en Él. Ellos pidieron predicar la palabra sin estorbo ninguno, pues ya los sacerdotes les estaban prohibiendo que predicaran en el nombre de Jesús. Sabemos por la palabra que la persecución Dios la permitió para que su evangelio fuese predicado en todo el mundo, como les había dicho Jesús antes de que ascendiera al cielo. Ir y predicar este evangelio, comenzando desde Jerusalén. En esta situación que nos encontramos hoy en el mundo está convulsionado. Hay mucha desesperación, hay miedo por causa del coronavirus. Óigame, los médicos no tienen la cura para esta enfermedad y muchos gobernantes se han dado por vencidos porque no saben más qué hacer. El toque de queda impuesto en el país, óigame, y el encierro en nuestras casas, el mantener distancia uno de otro, todo esto tiene a mucha gente desesperada y muchos ya no tienen ni trabajo, no tienen entrada, no hay dinero circulando en el país. Todo esto nos deja ver lo frágiles que somos. Nos creíamos una sociedad fuerte, un Puerto Rico inmaculado y con todos los adelantos tecnológicos que tenemos. Nos creíamos invencibles y muchos se olvidaron de Dios. No le hacía falta ni necesitaban de Él porque todo lo tenían. Buena casa, carro nuevo, un buen trabajo, una familia amorosa. Toda esa vanidad llenaba muchos corazones y bastó una sola enfermedad, una epidemia, para hacernos recapacitar y para darnos cuenta que tenerlo todo no es suficiente, que el dinero no lo puede comprar todo, incluyendo la felicidad, mi amado hermano. Vemos como muchos que trabajan para los gobiernos se quieren enriquecer a cuesta del dinero y la necesidad de los pobres y de los pueblos, y comienzan a robar para hacerse ellos más ricos, no tomando en cuenta las necesidades del pueblo. Óigame, se olvidaron de que son empleados públicos, servidores públicos. Se les olvidó el significado de ser un servidor público, lo que significa esa palabra, y se lucran de la necesidad de los más pobres y de los otros. Es hora de poner nuestra mirada en aquel que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, pues es nuestro Dios en el cual confiamos. Nuestra confianza y nuestra mirada debe estar puesta en Dios, en el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios del pueblo de Israel, que se dio a conocer al mundo a través de su Hijo Jesucristo, el cual se dio, óigame, en una cruz y derramó su sangre preciosa para que tú y yo, mi amado hermano que me escucha, óigame, podamos ser salvos. Igual que aquellos hombres que oraron al Dios Todopoderoso pidiéndole predicar el Evangelio de Cristo y su palabra con denuedo, debemos hoy en día seguir el ejemplo de ellos, pidiéndole al Señor
que las almas se conviertan de sus malos caminos y se vuelvan a Él. Dios nos dice, al igual que le dijo a su pueblo, por boca de sus profetas y siervos, si mi pueblo se humillare, yo los oiré y los perdonaré y sanaré su tierra. En Jeremías 17:7 nos dice, bendito el varón que confía en Jehová. En Nahum 1:7 dice, Jehová conoce los que confían en Él. Alabado sea el nombre del Señor. En Juan 16:33 nos dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el Salmo 2, versículo 12 dice, bienaventurados los que en Él confían. ¿Verdaderamente estamos confiando en Dios? Sí, en estos momentos tan tristes en el que estamos viviendo, donde hay tantas familias llenas de luto y tanto sufrimiento, tenemos que confiar en el Dios que tiene todo bajo su dominio, bajo su control. Es hora de clamar y doblar más nuestro esfuerzo en clamar a Él, pues solo en Él hay respuesta para ti y para mí. De la misma forma que aquellos hombres oraron y Dios les contestó, así mismo nos contestará las nuestras oraciones, pero todo a su debido tiempo y absoluta voluntad, porque Él tiene el control de todo lo que está pasando en el mundo. Él no está ajeno a eso. Termino diciendo, como nos dice el Salmo 35, porque en un momento será su ira, pero su favor toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dios te continúe bendiciendo. Amén.